agenda no quedó. Bueno, ahí se arrancó. Nada, gente como algunos reciben algún mail y otros quizás se los pueden reenviando. La idea es arrancar un ciclo de capacitación de la línea de OPEX, de lo que es PD, G&A, Sales and Marketing, con el objetivo de alinear un poco el conocimiento en los distintos equipos y también de manera que les permita realizar análisis más independientes, al menos tener unas quick wins cuando recién el P&L de cierre, porque quizá a veces cuando tenemos todos preguntas de todos lados, quizá tenemos algunos cuellos de botella, entonces es un poco la idea de esta capacitación. También sabemos que los distintos equipos se van renovando, va entrando mucha gente constantemente, entonces también quizá algunos no participaron de algunas sesiones que hicimos en el pasado. La idea va a ser, como dijimos, repasar PD, Análisis and Marketing en principio. ¿Qué vamos a estar viendo? La idea es repasar qué gastos consideran cada una de esas líneas, cómo se distribuyen los distintos gastos, ya sean cross-MELI o cross de cada una de las views, y cómo se distribuyen los gastos entre países, ya sea por el proceso intercompany o por una distribución de gestión según corresponda. Y luego después también a medida vamos a ir mechando con algunos grandes lineamientos de cómo se van construyendo los procesos de planning, ya sea el plan o el forecast. La idea también importante es ir repasando todo esto con números del actual, así también les va sirviendo para entender los distintos videos que vamos teniendo en la línea. Hoy la idea es empezar con PD, le vamos a dar un foco a la distribución de payments, sobre todo porque pega también lo que es payments en commerce, está la parte de commerce, pero no creo que lleguemos en una hora. Sí, un punto importante es, preguntemos todo, para mí es importante que usemos estos bloques para realmente comprender y que no sea simplemente, bueno, estoy yo explicándoles a ustedes y quizá ustedes se han vuelto y mañana les hacen una pregunta y no entendemos nada. Acá no hay preguntas tontas, no hay nada, preguntemos todo lo que necesitamos saber. Y así que es importante eso, que sea interactivo, que no sea un monólogo, pues si nadie me pregunta nada, es que nadie está entendiendo nada, porque esto tiene 1000 vericuetos, algunas cosas que son decisiones y entonces algunas cosas no son tan lógicas per se, entonces la verdad que si nadie pregunta nada, entendemos de que nadie está entendiendo nada. De hecho, también si viéndolo quizás con unas mentes más frescas se le ocurren propuestas o cosas, challengearnos por qué lo estamos haciendo así, por qué no lo hacemos mejor de otra manera, digamos, inclusive definiciones de drivers, ¿no? También nos podría servir el input, así que, como dijo Nacho, los invito a, digamos, a preguntar y opinar, digamos. Exactamente. Así que bueno, como introducción, la idea es tener estos primeros conceptos importantes a tener en cuenta antes de sumergirnos de lleno en lo que es la distribución. Nosotros, para todos tener la misma cabeza, planificamos a nivel casi cuenta, un P&L 5, como se llama hacer, y seco. Si bien no ponemos el seco, que también algunas veces genera gente de duda, sí cuando planificamos ponemos todos los campos que generan un seco. ¿Cuáles son esos campos? Nosotros tenemos que los primeros 3 dígitos son la campaña área o la área subárea de cada equipo, según como era la nomenclatura anterior. Hoy, por suerte, tenemos una estructura de secos que está mucho más alineada con el organigrama, entonces también es mucho más fácil seguirla por ese lado. Después tenemos un cuarto campo, que es el allocation, que eso indica si puede ser el gasto es local o corporativo, y si debe exportarse o no, ya sea entre todos los países de mercado libre o entre los países hispanos. Desde el año pasado tenemos una allocation que es como hispanos, y quiere decir que el gasto se tiene que refacturar entre los países sin contar Brasil. En la mayoría de los casos pasa porque Brasil tiene un equipo dedicado, entonces para Brasil, y en otros casos es para el resto de los países hispanos. Después ¿Eso ya está haciendo la distribución, Nacho? Sí, ¿En sí. hispano ya está funcionando? Ok. Sí. El ejemplo más grande que es el equipo de pricing, digamos, el equipo de pricing tiene un equipo de pricing y el resto tiene una parte de hispanos, entonces es separado por ese lado. Después los próximos 3 dígitos indican la sociedad, o sea, básicamente nuestro universo es el subsegmento, porque no planificamos a nivel sociedad, pero sí subsegmento y el país al que corresponden. Y los últimos 3 son lo que llamamos view, subview y producto. O sea, ahí vamos a entender a dónde está terminando, en qué negocio impactando el gasto. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. A la derecha también le dejamos escrito esto que acabamos de decir. Sí, lo importante, que no mencioné al principio, es lo de la campana área. La campana área determina la consolidación en el P&L de un gasto. Eso que quiere decir que según la campana o el área en el que esté, el gasto va a impactar en PD, en G&A, en Sales and Marketing, en Fraud Prevention o en otras líneas de COGS. La única excepción, porque en Meli nada es todo al 100%, es, por ejemplo, los gastos de maintenance. Que los gastos de maintenance, sin importar qué campana área tengan, consolida todos en PD. O sea, cualquier gasto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo,
los salarios de la campanaria de Customer Experience impactan en la línea de salarios de Customer Experience, o sea, consolidan en sí expenses. Pero los gastos de maintenance de Customer Experience consolidan en PD, porque ahí no rige la regla de la campanaria de la consolidación, sino que es la cuenta la que indica dónde consolida. Así que es un punto importante. Después, importante de dónde nosotros todos consumimos información, que la gran mayoría, para no decir el 100%, consume información del check versiones. Es importante tener que el check versiones tiene 200.000 campos y que muchas veces algunos no bajamos todos, por eso algunas veces no nos posibilita hacer algunos análisis. Los campos que tenemos son los más importantes para tener en cuenta a la hora de distribuir. Tenemos algo que se llama BU, sub-BU y producto, así a secas, por decirlo de una manera. Eso nos va a indicar el origen del gasto, o sea, el seco de origen del gasto. Y después tenemos otros tres campos que son Target 2 BU, Target 2 sub-BU y Target 2 producto, que nos indica el destino del gasto si ese gasto pasó a través de una distribución. Entonces, esto es importante que los tengamos siempre en cuenta. Cuando necesitamos un P&L que bajamos información, vamos a tener tres campos que nos indican el origen y tres campos que nos indican el destino final. Y después hay un campo que es bastante nuevo del año pasado, que se llama Distribution Type. Ese campo es utilizado principalmente por el diccionario managerial, en una concatenado que hace el equipo ahí de Kawa para hacer el diccionario managerial, y lo que indica es si el gasto es directo, indirecto o semi-indirecto. Para este campo también de ser vivo, digamos, lo que utiliza es lo que decíamos antes, el origen y el destino de cada uno de esos gastos. Así que nada, estos son todos conceptos que van a estar apareciendo y que realmente si no los tenemos en la cabeza es imposible que entendamos el proceso de distribuciones. Sobre todo estos tres que decimos de acá, digamos, ¿por qué? Porque acá lo que vamos a distribuir, cuando según estos tres dígitos nos van a decir si un gasto es cross mercado libre, que es lo que conocemos como un gasto overhead, entonces lo vamos a distribuir entre todos los negocios, o si un gasto es una cross view, por ejemplo, si es un payment general que se tiene que distribuir entre todo fintech, o es un gasto de shipping que tiene que distribuirse entre todo commerce. O puede ser que esos tres dígitos nos indiquen que es un gasto de, como dice ahí, de online payments o de marketplace fees y que tiene que quedarse en ese negocio y no atravesar ningún proceso de distribución. Como dijimos, acá vamos a estar hablando de lo que es el gasto de PD. Entonces, lo principal es entender qué es lo que hacemos referencia cuando hablamos de PD. Porque quizá cuando hablamos de PD, mucha gente dice, estamos hablando solamente del sueldo de desarrolladores. Entonces, cuando estos son gastos year to date del P&L, ese es el actual contra febrero y el plan contra febrero. Entonces, cuando estamos hablando del gasto de product development, lo que estamos hablando es salarios, obviamente, como siempre decimos, acá abajo hay un detalle de headcount, tenemos aproximadamente 18.000 headcount, pero esto es más o menos el 60% del gasto de línea de PD. Después tenemos un 16% que son los taxis, principalmente todo lo que son intercompany taxis. A la hora de realizarse todos los procesos de facturación se generan intercompany taxis y eso es un número. De hecho, hay algunos todos procesos muy importantes y detalles de eficiencia para poder bajar el número de withholding taxis que generamos, pero esto es un número importante en el campo de PD. Después tenemos el D&A, que es principalmente parte de la depreciación de la activación de horas IT. ¿Qué son las horas IT? Parte de los salarios que representa aproximadamente el 20% de los gastos de los salarios de IT se pueden activar y depreciar en 36 meses. Entonces, todos los meses lo que vemos es la depreciación pasada de esa parte de los salarios de IT que se activaron. O sea, si lo llevamos a un extremo absurdo, si el día de mañana echamos a todos los desarrolladores y no tenemos más gastos de salarios de PD, vamos a tener la depreciación de todos los salarios que estuvimos activando en el pasado. Y eso más o menos es el 11% de los gastos de PD. Después tenemos todo lo que es software licenses, que es lo que en el P&L se llama maintenance, se va propiamente al agrupador de PD, y eso es más o menos el 9%. Acá sí recordemos lo que dije en la slide anterior. Acá consolidan todos los gastos de software license y de la compañía puestos en maintenance. No es de solamente PD, pero está en esta línea y se instruye con el criterio de PD. Así que viene por ese lado. Después tenemos todo lo que son ya gastos menores, por parte de la casa todos tenemos los servicios temporarios de PD, tenemos el gasto de Office Expenses que se le aloca por headcount al equipo de PD, después también tenemos todo los gastos de communication y de T&A. Entonces, de esa manera es que tenemos aproximadamente los 400 millones de dólares que tenemos en los primeros 2 meses del año con esa distribución. Hasta acá estamos todos ok. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Me van levantando la mano o hablan sin levantar la mano porque se me va a complicar si no saber quién está levantando la mano de tantos que son.
Abajo, lo que tenemos acá, que yo les traje acá, es para tener la cantidad de headcount que tenemos por business unit. Entonces, acá tenemos overhead, que es el cross-mail, tenemos unos 4.700, le trajimos el actual contra el plan. Acá, cuando después les compartamos la presentación, hay un link a un dash, que entiendo que estos días también tiene una presentación que agendó el equipo de EUGE, que desarrolló un dash buenísimo para poder ver el headcount del plan contra el actual. Entonces, acá está el link y mañana tiene una presentación, pero está todo el detalle de cómo está el headcount del actual contra el plan y de ahí se puede consumir por los distintos negocios. Pero acá lo más importante es siempre esto. Recordemos cuando hablamos de business unit, del campo que habíamos en la slide anterior para entender el origen de los gastos. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque acá a la derecha vamos a tener una tabla donde vamos a abrir estos gastos de PD, pero vamos a ver por dónde es el origen de los gastos. O sea, cuando vemos acá tenemos los mismos 378 y 403 millones que tenemos acá. ¿Cómo se abren por el origen de gastos? ¿Qué digo origen? O sea, estos 378 millones, 90 millones de dólares son gastos del overhead, que son gastos del overhead, o sea, que son cross-mail. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún proceso de distribución los vamos a entrar a distribuir entre los dos negocios, entre todos los negocios que tenemos. Después tenemos gastos de shipping. A la hora de entender el marketplace es importante entender que a nivel BU shipping existe. Después queda distribuido en los distintos P&Ls y no lo vemos a nivel sub-BU como nosotros creemos que marketplace es 3P, 1P, Ad, B-Shops. Acá shipping es muy grande, pero se distribuye. Después tenemos todo lo que es el marketplace. Obviamente que sí tenemos algunos gastos directos, como sean los de cross-border, los de 1P. Y tenemos gastos que se distribuyen entre todos los negocios de e-commerce. Después tenemos todos los gastos de payments, como BU, que por ejemplo acá lo que les marco es lo que entra como producto payment general, es lo que consideramos un cross payment y se tiene que distribuir entre todos los negocios de payments. Y tenemos gastos obviamente que son directos. Por ejemplo, esto que entra en line payments es un gasto de line payments y queda en line payments para siempre. Lo mismo esto de que al marketplace BIS es un gasto directo de BIS, no va a seguir ningún proceso de distribución. Pero bueno, acá es importante llevarnos. Sí, Rochi. Sí, no, Nacho, igual cuando distribuyen nosotros en overhead, en payments general, no deberíamos ver nada. Eso debería quedar en cero. Sí, por eso Porque es se importante. distribuye a los demás. Exactamente, por eso es importante el concepto de BU de origen y BU final. Acá, por eso acá ponemos origen del gasto. Si uno pone, como hablamos en la anterior, target 2, product, del payment general, eso está en cero, porque eso se distribuye. Pero en el origen, que es lo importante, digamos, es decir, en payment general, para tener idea, los primeros 2 meses del año hay cerca de 80 millones de dólares. Después, si vos ves el target 2, product, final, está en cero. Y ahí ese payment son general y el payment son es lo mismo. Acá payments on, general es el payments on. Son los desarrolladores del lado de payments que están on platform, digamos. Pero es el payments on el negocio que después termina consolidando en comer. Pero esto es distinto. Okay. Esto es gasto directo, por eso es tan chiquito, digamos. Esto es gasto directo del payments on. Y este es el payment general que decimos es un cross fintech. Pero es una pregunta importante y es importante entender eso. Acá vemos esto por el campo origen del gasto. Si ponemos el campo final, cuando agarremos esta línea, esto va a estar en cero. Sí, Michelle. Sí, Nacho, nada más para asegurar, credits general, entonces cuando distribuye, solo distribuye entre los productos de créditos, ¿no? No le toca Exacto, nada acá a todavía, debits. exactamente, cuando vamos más a detalle después, que se llega a nivel, está a nivel producto, digamos, credit general se termina la distribución entre los productos de credits. Ok. De vuelta, si uno termina agarrando el campo product final, credit general está en cero. Así que importante llevarnos estos conceptos es el más importante, entender. Uno, que hablamos de los gastos cuando hablamos de PD, y dos, esto del campo, de la diferencia entre el origen del gasto y el final del gasto. Perfecto. Está muy buena la gracias, Nacho. Una duda, ¿cómo conversa se hace después? Pero esto con los porotos. Acá todavía no existe nivel porotaje, porque el poroto, cuando hablamos de porotaje, por eso digo bien de entender cómo funciona. El porotaje, cuando hablo de porotaje, por lo general lo hacemos a PI by side. Acá donde aparece el IT o dando información es cuando se determina este headcount que vemos acá, ¿no? ¿Cómo funciona? El equipo de IT tiene una herramienta, indica cada persona para qué iniciativa de IT trabaja. El equipo de reporting tiene un diccionario que machea iniciativa con la sub-view
eso es automático. Entonces, a la iniciativa SubView cambia el seco en Success y eso impacta en la nómina. Entonces, de esa manera, acá lo que hablamos, por eso, por las dudas, quizás hablamos de que IT determina el gasto por persona de cada SubView. No hablamos de porotaje de país, pero sí, si hablas, te refieres a porotaje por negocio consolidado, esa es la manera. Hasta acá estamos en ese lugar. IT pone a cada persona una iniciativa. La iniciativa está machada a una SubView, eso actualiza el seco y de esa manera termina impactando en la nómina. Perfecto, gracias, Nacho. Nacho, perdón, Sí, una obvio. pregunta. Pero en el caso de payments, Sí. que ahí marcaste online payments, que es directo. Mm. En el caso, hay varios ahí. Sí, marqué uno solo para tener como listo, no, referencia. Exacto, todo el resto que vos quieras agarrar es directo, que no sea Dale. el que agarré uno en particular, exacto. Bien, perfecto. Gracias. No, está ahí, siempre aclaremos todo porque es importante. Acá lo que traemos son las etapas que tienen que seguir el proceso de distribución, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es la distribución por view de los gastos que antes veíamos en el overhead. Digamos, cuando volvemos un poquito para atrás, la primera etapa lo que hace es distribuir estos gastos. En un primer paso, los distribuye por net revenues a los productos generales de las views. O sea, agarra esos gastos y por share de net revenues los manda a Payment General, a Market General, a GP General, a Visa, Shops, los distribuye estamos ahí. Después, el segundo paso es la facturación por país. Agarra todos los gastos corporativos y por métrica corporativa los distribuye entre los distintos negocios. Esto es lo que llamamos distribución estatutaria. ¿Por qué? Porque acá muere la contabilidad. Eso es lo que cuando cuando FinOps del Working Day 5, 6, 7, 8, o 9, o 10, o 11, o 12, dice que está el cierre, ahí es el primer cierre que tenemos consolidado de acá. Después, los próximos 3 días son todas distribuciones de gestión, que son distribución por subview, o sea, distribuye las views generales a los negocios propiamente dicho, y ahora en el último paso aparece PD by site, y que hace la distribución managerial entre los países de cada negocio. Hoy una de las ventajas que nos proporciona esto, que después vamos a entrar más en detalle, es que hace que prácticamente nos podamos olvidar de esto que antes era medio complejo de explicar o cotear sus vericuetos. Entonces, igual lleguémonos. Primer paso, distribuimos el overhead estatutariamente por net revenues a las distintas unidades de negocio. Después facturamos intercompany. Acá el único punto que nos interesa es porque se acuerdan cuando vimos el detalle de PD, una parte grande eran taxis. Bueno, acá se generan esos taxis en esta etapa. Entonces, por eso son importantes a la hora de generar la línea de PD. Y después ya de gestión, distribuimos entre las distintas subviews los gastos de las views generales y también después distribuimos entre países lo que es el managerial by site de PD. Acá es lo mismo, por eso voy a machacar muchas veces sobre los mismos conceptos para que nos quede bien claro, pero de una manera gráfica. ¿Okay? Acá decimos de una manera gráfica, nosotros tenemos, como vimos, gastos directos, que cuando vamos a la de una, lo que yo les marqué como online payments. Online payments es un gasto directo, entonces, ¿lo tengo que distribuir en el primer paso? No, porque dijimos que en el primer paso lo distribuimos el overhead. ¿Lo facturamos intercompany? Sí, si es un gasto corporativo, que como vimos en el seco, no dice que es corp, los facturamos intercompany por la métrica, en el caso de FinTech de TPN, ahora vamos a ver Commerce. Y después lo tengo que distribuir entre... La mayoría de la nómina de PD es corp, digamos, no sé, Exacto. Más hace poco era todo corp. Y después, cuando distribuimos subview, online payments, ¿lo tengo que distribuir subview? No, pues es un gasto online payments. Y después vamos al paso 4 y dice, ¿lo tengo que corregir by site? Sí, porque entra la distribución de gestión. Entonces, después tenemos otro tipo de gastos, como vimos los que marcamos como Payment General, que decimos, ¿lo tengo que distribuir el paso 1? No, porque el paso 1 que dijimos que distribuimos overhead entre los distintos negocios. ¿Lo facturo intercompany? Si es corporativo, como bien dijo Omi, como estamos en PD, la gran mayoría es corporativa, ¿lo vamos a facturar intercompany? Sí. Y después, independientemente de donde estamos ya en cada país, lo tenemos que distribuir, como es un Payment General, entre los distintos negocios de payments. O sea, cuando decimos que es un cross negocio, en este caso Payment General, lo vamos a distribuir entre los distintos negocios de payments. ¿Con qué criterio? Hoy le decimos esto, el share de PD directo más el share de los PD semi-indirectos, que son los PD semi-indirectos, son los core enablers, user account, share experience. No se preocupen, acá es para mencionarlo por primera vez, después está todo el detalle de esto, así que no hace falta de profundizar en el criterio.
Acá lo que tenemos que llevar es que cuando tenemos un gasto cross payments, lo tenemos que distribuir entre los distintos negocios de fintech. Y después siempre terminamos en el buy side, que una vez que está el buy side, ¡pum!, lo vamos a corregir por país. Y después, como vimos, tenemos otros tipos de gastos. Cuando vimos la view de origen a overhead, lo distribuimos entre negocios. La parte que va a payments, la facturamos por TPM y de vuelta. Y acá tenemos el primer punto. ¿Qué es el primer punto? Esto es todo culpa de Cagua, así que si alguien lo quiere buscar, todas estas cosas horribles las hizo nuestro amigo Cagua. Todo esto, como dijimos, el criterio es, se distribuyó por net revenues en el primer paso. Y decimos, la primera pregunta es, ¿estamos de acuerdo que tiene que distribuir esos gastos por net revenues? No. ¿Cuál es el criterio que creemos que estos gastos se tienen que distribuir entre e-commerce y fintech? Tampoco es muy científico, pero cuando se juntaban con los equipos IT y los equipos no, decimos, che, bueno, que sean 50 y 50. Esos gastos, en realidad, los cross-commerce entre el mundo commerce y el mundo payments, se tienen que distribuir 50 y 50. Entonces, la distribución subview, en estos casos, lo primero que hace es decir, se fija cómo lo distribuyó por revenues y después lo corrige para llevarlo al 50 y 50. Y una vez que lo puso el 50, lo dejó en payments, viene acá y lo vuelve a distribuir entre los distintos negocios de payments. ¿Con qué criterio? Con el mismo que definimos acá. Sí. ¿Por qué el 50 y 50, Nacho? Por eso era medio que se dijo que los equipos de IT Cross, cuando no se puede identificar tanto, lo dijeron 50 y 50. Por eso cuando decimos que algunas cosas no tienen algo tan robusto científicamente, pero es como que entre los equipos de IT y negocio, y da cuenta, che, analicemos quiénes son la gente que está ahí, y bueno, más o menos creemos que con un 50 y 50 estamos todos ok que se distribuyan por lo que hacen. ¿Pero ese es el ajuste también que hacen para PD by site o es No, diferente? acá no tiene nada que ver PD by site. Acá lo que decimos es lo siguiente. Por ejemplo, acá está el sueldo muy probable de Dani Rabinovich, ¿no? Vos decís, Dani Rabinovich, ¿qué circuito hace? Es un gasto de overhead, como vimos acá. Acá adentro está el sueldo de Dani, por ejemplo. Entonces, lo agarra, si su overhead lo distribuye por net revenues a las views. Lo manda una partecita a payments, una partecita a commerce, una partecita a ads, una partecita a business, una partecita a shops. Más o menos, para atentos en la cabeza, el porcentaje de net revenues que le queda a payments es 54. O sea, si nadie más hace nada, el gasto de Dani quedaría dividido 54 para payments y 46 para commerce. Pero acá venimos y decimos, ¿estamos todos de acuerdo que tiene que quedar acá? No. La convención que todos dijimos es que el gasto de Dani se tiene que distribuir 50 para payments y 50 para commerce. Entonces, literalmente lo agarra y dice, ¿cuánto le habíamos tirado a payments en la primera parte? 54. Bueno, vengo, le saco 4 y se lo tiro a commerce y ahí quedó 50 y 50. ¿Y eso queda a nivel estatutario o queda a nivel gestión en la repartición? Acordémonos que acá se murió el mundo estatutario. Ya. Acá empieza a ser, si vos te fijas, si vos agarrás a nivel estatutario, igual es, hasta acá quedó el overhead quedó distribuido con revenues. Si uno va y le pone revenue, eso no lo mira absolutamente nadie, digamos, por algo, pero si vos lo vas a agarrar, de hecho, después lo vamos a ver. Si vos agarrás el overhead y le ves la view de origen, cómo está distribuida, te va a quedar distribuida por revenues. Y después, cuando le pones la view final para ver cómo finalmente quedó distribuido, te va a quedar 50 y 50. Igual, para mí esta slide es clave también para que todos preguntemos si todos nos quedemos bien claros con lo que estamos diciendo, porque si no, también después se nos va a complicar mucho el resto. Sí, Jess. Yo hay nada más duda, Nacho, este 50-50 que se hace de lo que no es identificable o el ejemplo de Dani, ¿eso en plan trae el mismo assumption? O sea, tanto mes a mes se hace y plan de misma forma. Exactamente. Ya, buenísimo, gracias. Exactamente. Y después, una vez que dijimos es 50 y 50, acá estamos viendo la parte de payments, el 50 de payments de acá es como que decimos, bueno, es como que cayó acá, digamos. Hay que distribuirlo por negocio y qué criterio usamos, el mismo que tenemos acá. Después vamos a profundizarlos. Pero entonces, para nosotros lo más importante acá es que estamos hablando del mundo de payments, tenemos 3 tipos de gastos. Entonces, directo, algo indirecto que se distribuye entre los cross fintech, o sea, se distribuye entre los distintos negocios de fintech, y después tenemos algo cross meli, que lo que tenemos que hacer es distribuirlo primero entre commerce y fintech, como grandes bolsas, y la parte de cayó en fintech, distribuirla entre los negocios de fintech. Y por último paso, siempre es el último, por eso también la tardamos un poquito más, y ahora es por eso cuando antes, ¿se acuerdan que antes en un momento estaba el cierre y por lo menos el EBIT local por país lo podíamos ver? Ahora ya no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque en la distribución subview antes no tocaba país,
pero ahora a partir de, no solamente por pero el más grande es el de P by Site, toca país, por eso ahora no podemos ver el EBIT local cuando está el primer cierre, que antes sí podíamos. Porque en el P by Site empieza a corregir todos los números por país. ¿Todos ok hasta acá? Sé que no, pero lo importante es que vayamos a ir machacando mucho y hasta que lleguemos. Pero no creo que nadie se quede con ninguna duda estructural de esto, porque si no el resto ya se va a volver más complejo de seguir. Nacho, Sí, una consulta y solo para ver si entendí bien, ¿no? Entonces, en el paso 1 entre BUs, de ahí vienen las intercompany, ¿no? El paso 3, por ejemplo, si estuviera yo en Colombia, esa distribución del paso 3 es incluyendo las importaciones que tienes de otros sites. Sí, exactamente. Todo tiene en cuenta lo de arriba. Lo que tiene de interesante esto, porque si no existiese el último paso, el paso 4, antes, como lo más importante es, bueno, en este lugar estaríamos definiendo cómo quedan los gastos por país. Pero ahora ya no. Ya esto queda a fin estatutario, porque después venimos al final y por gestión corregimos todos las distribuciones que hicimos por país. Entonces, antes sí, si no se ha agarrado esta capacidad hace 2 años, que no existía P by Site, acá teníamos que hacer mucho más énfasis, porque acá terminaba diciendo cómo los gastos quedan distribuidos por país. Hoy ya no. Hoy ya esta partecita, sinceramente, como es lo más importante, es a nivel estatutario, y lo hacemos para en el caso de plan, por ejemplo, para poder reflejar correctamente los withholding taxes que se generan por la facturación. Pero ya esto no termina definiendo absolutamente nada en PD. Gracias. Así que, y ahí también un poco para que los de e-commerce no se enojen, lo de e-commerce es prácticamente igual y lo vamos a repetir solamente para que tenga el mismo criterio, digamos. O tenemos un direct cost, digamos, tenemos un gasto de 1P, lo distribuimos por BU, no, porque es de 1P. Lo facturamos intercompany por la métrica, en este caso que es Successful Items. Lo distribuimos por su BU, no, porque es de 1P. Lo corregimos por P by Site, sí, exactamente, así que lo tiramos por país con el porotaje que después vamos a seguir viendo en cada momento. Después tenemos gastos cross-commerce, a lo mismo que teníamos cross-fintech, acá hay gastos cross-commerce. Lo distribuimos por BU, no, porque no es un gasto overhead. Lo facturamos intercompany, sí. Los grandes gastos cross-commerce son los de shipping, que acá acordemos que shipping acá tenemos una BU y se facturan por Successful Item Ship. Y tenemos algo que es cross-commerce, que ya podemos hablar commerce general, enhanced marketplace general. Lo vamos a ver de muchos nombres, lamentablemente, en nuestro panel, pero se van a distribuir por Successful Item totales. Y una vez que están, ¿qué tenemos que hacer como son gastos cross-commerce? Distribuirlos entre las distintas sub-BU de commerce. Acá de vuelta, ¿cómo se distribuyen? Por el share de headcount de PD. Entonces, acordémonos que vamos a ver que son diferentes. El caso de FinTech es share de PD directo, gasto, más share de unos PDs y semi-indirectos que el equipo de FinTech me dice que se pueden alocar de una mejor manera. Pero acá, para distribuir los gastos cross-commerce, share de cantidad de headcount de PD. Después tiene algunas salvedades que la vamos a ver, pero es importante. Y en el caso de shipping, lo vamos a distribuir por el share de shipments. No se preocupen y atención, que después más adelante vamos a entrar todo esto, pero es para empezar a familiarizarnos con algunos conceptos. Y después también en commerce, de vuelta, tenemos el sueldo de Dani, lo distribuimos por revenues, los facturamos. En el caso de antes, como estábamos en FinTech, facturamos la parte que llega a payments, ahora facturamos la parte que llega a marketplace, a shipping, a shops, a BIS, por revenues, los facturamos por métrica corporativa y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el slide anterior. Primero lo corregimos para que quede 50 y 50, y la parte que queda en commerce la distribuimos con el mismo criterio como si fuese un cross-commerce, shares de headcount de PD. Sí, yes. Yo ahí, perdón, Nacho, una duda, No, nada más en el lado de commerce. Sí. La parte de shipping que es por shipments de BU. Acá shipment, exacto, porque vos acá lo que tenés es, acá, cuando vos distribuís shipping por shipments, acá, ¿no? ¿Te referís? Ajá. Exactamente, Sí. porque vos sabés que vos shipping en el P&L, cuando hablamos a nivel sub-BU, lo que todos vemos siempre es el diccionario, digamos, que corremos todos a nivel sub-BU. Cuando vemos commerce, vemos 1P, CBT, 3P, Ad, B, Shops, y bueno, ya Shops aún un poquito menos, y Proximity. Exacto, ahí shipping, a la hora de distribuirlo por sub-BU, vemos la cantidad de shipments que tiene cada negocio. De acuerdo. Gracias, Nacho. No. Sí. Y Nacho, y la parte de payments on,
entra dentro de lo que se distribuye por cross payments, pero luego se refleja en commerce. Exactamente. ¿Qué es acá? Por eso acá dice, se incluye el payments on, es súper importante, por eso acá ponemos payments y no ponemos fintech, porque el payments on a nivel estructura lo estamos viendo adentro de payments, forma parte de las instrucciones de payments. Después, literalmente, como dijo, en los diccionarios al producto payments on, cuando le informamos la macro view o lo que sea, le ponemos commerce, pero es parte de la distribución de payments. Ok, va, gracias. O sea, como algo más casero para él, el payments on recibe gastos de OSI y no recibe gastos de ARI, por decirlo de alguna manera. Que después lo pongamos en commerce otra cosa, pero es parte de la lógica de payments. Y acá viene el primer concepto importante para llevarnos en cuenta, es lo siguiente. En el caso del PD by site de FinTech, no mueve plata por subview. Una vez que está distribuido el gasto por subview, lo distribuye de una forma distinta por país. Por eso lo queremos más a FinTech que a Commerce. No. Y después, cuando tenemos a Commerce, el gasto de PD by site, por la particularidad que tiene Shipping, que después lo vamos a ver, pero es importante, nos empezamos a quedar con este concepto. Shipping es matricial. ¿A qué llamamos matricial? A que el PD by site de Shipping es por subview y por negocio, y por país, perdón, por subview y por país, entonces termina moviendo plata por subview. Después lo vamos a ver, no sé qué detalle, pero para mí lo importante es esto que no tengo que decir. Hoy hasta acá lo que me gustaría que entendamos bien es los tres tipos de gastos que tenemos, cómo se distribuye en cada uno, y que el PD by site de FinTech no mueve plata por subview, sino que una vez que definimos la subview lo mueve entre países, y el PD by site de Commerce ligeramente, porque no es un gasto, no es que lo mueve tradicionalmente, pero mueve plata por subview por el caso de Shipping, que es una distribución matricial. Después lo vamos a ver todo más en detalle, pero eso, ¿estamos todos bien? Más o menos, sé que no, pero más o menos vamos todos vivos. Asumo que están todos muertos y yo sigo hablando tranquilo. No, acá estamos, acá estamos. Ahora la idea es repasar un poco mucho más en detalle y con números y también con info de P&L cada una de estas cosas que fuimos hablando. Lo primero que hablamos fue la distribución del overhead, ¿no? Y yo voy a ir volviendo para atrás para que vean que no les voy mintiendo. En su momento le dijimos más o menos si hay algún ajuste, ¿no? El overhead, ya hemos dicho que eran 90 y 94 millones de gastos de origen. Uno literalmente puede ir al P&L, cuando todos tenemos acceso al check versiones. Bueno, el P&L 1, Product Development, Business Unit, por eso siempre es importante y lo voy a machacar mucho. Ponemos Business Unit de origen. El overhead, y lo que vamos a ver en el P&L 2 es esto. Vamos a ver, estos son todos los salarios que entran en el overhead, estos son los gastos de maintenance que entran en el overhead, esto es el D&A, esto es gasto real, por las dudas, como siempre decimos. Cuando hablamos de datos, estamos hablando del year to date de febrero. Y ven que está en cero. ¿Por qué? Porque hay una cuentecita hermosa, también para mí todo esto es culpa de Cagua, porque si nadie lo quiere buscar, vaya a buscar, que se llama PD Overhead Allocation, que por esta cuenta lo que se hace es sacar la plata del overhead y mandarla a las BUs. Ahora después lo vamos a ir viendo cómo queda, pero importante, decimos, el gasto del overhead, vemos que da cero, obviamente porque como bien también dijo Jorge, el overhead tiene que dar cero, sí. Vemos todos los gastos de origen, los podemos ver. O sea, quiere decir que el overhead, cuando cuando hay una pregunta, ¿qué hay en el overhead? El overhead es los gastos cross-MELI, que son la gran mayoría, como siempre, salarios, nómina, D&A, como hablamos, other fee expenses, que acá a nivel P&L, el grueso que entra son los withholding taxes, temporary services, y después tenemos una cuentecita ya, PD Overhead Allocation, que lo que hace es saca el gasto del overhead para dejarlo en cero y lo manda a las BUs. Acá, perfecto, ¿estamos todos ok con esto? Entonces esto cualquiera puede agarrar un check versiones, le pone el campo de origen Business Unit Overhead, pone el P&L 2 y va a ver exactamente eso enero y febrero del actual. Ahora viene lo siguiente. Si filtramos este PD Overhead Allocation acá, que vemos acá, si hagamos un P&L, filtramos en el P&L 2 el PD Overhead Allocation y ponemos la BU de origen, lo que vamos a tener acá es cómo estos gastos se distribuyeron por BU. Entonces, esto quiere decir que esta que es la distribución por net revenues que dijimos en el paso 1. El paso 1 agarra el overhead y lo distribuye por BU. Entonces, cuando lo vemos en BU de origen al PD Overhead Allocation, lo que termina haciendo es mandarle, esto es plan contractual, ¿no? En el plan actual era 58, en el plan 55,
6 más o menos advertising, 34 o 38 de marketplace, 1 a Biz, 4 shipping y prácticamente nada shops. Acá cualquier cosa que haya un delta contra plan le echamos la culpa a Vicky, así que cualquiera la puede ir a buscar y decir que se equivocó. Pero ahora hay la parte en la que Vicky se va a agrandar. ¿Por qué? Porque esta es la parte que, como decimos, así se distribuyó estatutariamente por net revenue. Recordemos esto, estamos usando el campo view de origen. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero ponemos el campo business unit final, o sea, que en el check versiones se llama target 2 BU, lo que vamos a ver es cómo ese gasto quedó distribuido realmente, o sea, con la corrección. ¿Se acuerdan que yo le dije, no me importa lo que dan revenues, lo que hago en la distribución sub-BU, el primer paso es corregirlo y tiene que dar 50% payments? Bueno, el plan, como lo hace Vicky, da perfecto, da 50% payments, el actual da 50,6, algo así, da 51, pero tiende a dar 50. Entonces, esto es lo más importante de todo. Ven que es todo en el P&L se puede ver. Tenemos, si usamos la view de origen, vemos cómo se distribuyó por net revenues. Si usamos el campo target 2 view, vemos cómo se distribuyó una vez corregido la distribución estatutaria. Y ahí vemos que le quedó 50% a payments y el resto a las view de commerce. ¿Todos ok hasta acá? Asumo que sí. Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Yo hay una duda, Sí. Nacho. Aquí Dale. estamos viendo, o sea, estos valores como estos son total MELI, ¿no? O sea, no ha entrado Exacto. nada de país. Entonces, mi Exacto. pregunta es si el PD Overhead Allocation contra todas las demás cuentas de PD en Overhead, pero a nivel país, esas no tienen que dar cero en realidad. Vea, esto va a ser así, por eso es importante. Hoy lo que termina siendo el PI side de lindo y de feo es que vos no podés ver nada de PI en tu país. Ok. No sirve para, sí, podés ver todo esto, pero no sirve para nada. Ujú. Porque hay una línea, como vamos a ver en el paso PI by side, que termina ajustando todo. Por eso también es importante, estamos recorriendo los pasos para cuando uno quiere entender cada uno en su país, una sub-BU, lo que va a tener que entender primero es cómo está la sub-BU en el consolidado y después en el país. Nada puede analizarse desde el P&L de un país porque hay una línea que usted la llama ajuste managerial que ajusta todo. Entonces no sirve para nada. Por eso por eso estoy mostrando todo consolidado hasta el momento en el que hay que llegar a ver algo por país. Va, buenísimo. Entonces después tenemos, como ya dijo Vicky, el plan muy sólido. Te da 50 y ahí en la parte del overhead tenemos, como decimos, gasto de origen, una cuenta que lo saca y lo manda a los distintos BUs por net revenues y por eso quedan estos porcentajes, sobre todo lo importante a ver que payments le queda más como el 55, 58, lo que sea, pero después cuando hacemos la distribución BU lo corregimos. Entonces cuando ponemos la BU final, el overhead quedó distribuido 50 en payments y el resto en los distintos negocios de e-commerce. Acá hablamos a nivel BU porque todavía no entramos en la distribución sub-BU. Estamos literalmente en el paso 1 que vimos recién de los dos negocios para los dos valen. Sí, Rochi. Nacho, igual ahí entra a distribuir en los sub-BUs, pero con la misma cuenta, o sea, esa de Overhead Allocation o otra. Exacto, después cuando después se distribuya el Overhead Allocation entre los distintos sub-BUs, en el caso del Overhead siempre viene por esta cuenta. Vale. Vamos a tener, como todo el Mercado Libre, y quizás si hay, por la duda, si digo Vicky, cualquier cosa que es la que más sabe de todo esto me va a corregir, vamos a tener alguna excepción, que ya lo vamos a ver, que también es alguna excepción que nos genera algunos problemas contra el actual. Y acá hay que hacer un poco de que si entendimos algo de lo que dije antes, vamos a entender qué es lo que quiero decir. Nosotros recuerden que tenemos gastos del overhead, lo distribuimos por net revenues a las BUs, y ahí en cada una de las BUs facturamos intercompany, y ahí generamos withholding taxes, ¿no? Entonces, haciendo la analogía del gasto de Dani, yo tengo el sueldo de Dani, lo distribuyo a las BUs, lo facturo intercompany entre los distintos países, y ahí genero withholding taxes. Esos withholding taxes que se generaron son producto de un gasto del overhead. O sea, era el sueldo de Dani madre que se distribuyó, se facturó y son gastos withholding taxes del overhead. Hasta ahí estamos todos, ¿ok? Entonces, esos gastos, esos withholding taxes que se generaron, tendrían que ser gastos del overhead considerados en el P&L. ¿Por qué? Porque se generaron un producto de facturar intercompany un overhead. Hoy en el plan, por eso también es importante, justo Rochi, tu pregunta me da mucho pie, si vos filtrás el PD Overhead Allocation, te vas a quedar con toda esta parte distribuida. Pero adicionalmente, hay otra parte, que son los withholding taxes que se generan producto de esa facturación,
que también hay que considerarlos. Y eso no los vas a estar considerando. ¿Entendemos todos por qué? Porque una vez que se facturó, una vez que se distribuyó, ahí se facturaron, ahí se generaron los withholding taxes, entonces no están en el overhead, porque el overhead ya quedó en cero, se distribuye, se generaron una vez que se facturó adentro de cada BU. Entonces, lo que se logró hacer es generar cuentas de P&L 5, que sean así como las ven, sí de intercompany del overhead, P de intercompany del overhead y retenciones interco del overhead, para identificar los withholding taxes que están asociados a los gastos del overhead. Entonces, esto también tiene que distribuirse como un overhead, como el sueldo madre. A la cual es el problema, en el actual todavía no identificaron esto. Recién lo van a hacer en abril y en mayo lo van a hacer retroactivo para atrás. Pero esto, ¿qué nos genera, como decimos acá? Es que no se pueden diferenciar. Nosotros en el plan, como ven acá en estas cuentas, si uno las filtra, la idea sería que acá en el actual aparezca algo, pero no aparece nada. Entonces, nosotros en el actual year to date tenemos en el plan 15 millones de dólares que son withholding taxes que se generan por facturar gastos del overhead. Y en el plan no tenemos, y en el actual, perdón, no hay nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo estamos distribuyendo correctamente. ¿Me explico? Porque tendrían que ser gastos overhead que en el actual, como no se pueden identificar, se consideran o gastos directos de algún negocio o cross de los distintos negocios. ¿Eso estamos ok? ¿O lo repito? Asumamos que lo sabemos. Ahí, de hecho, nada más es por el timing, digamos, porque es un paso antes. Exactamente. Puedes tener esa distribución de withholding tax de inicio y la hacen posterior. Siempre la distribución es posterior. Factura. Lo que hacemos es que se puedan ir identificando, o sea, que los distintos pasos que se van haciendo, decir, bueno, antes todo se facturaba, como decíamos, como una bolsa. Ahora hay como, bueno, al momento de hacer las bolsas, podemos identificar que esta bolsa es del overhead, entonces podemos identificar los withholding taxes que generan, para ser todavía más precisos a la hora de distribuir eso. Acá, lo que es importante, por eso, Rochi, tu pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de agarrar un P&L? Y vos te fijas, los gastos del overhead que tiene carne, tenés que filtrar por P&L 5, escribir la palabra OVH, y ahí es la forma correcta en la que vos vas a agarrar todo el overhead. Porque ¿qué vas a agarrar? Vas a agarrar la cuenta PD Overhead Allocation, que es lo que hoy tienen correcto, y después vas a agarrar estos de acá. En el actual no vas a encontrar nada. Por eso también es producto de que cuando uno ve el overhead, en alguno va a ver que tenemos más gastos en el overhead del plan que en el actual, cuando lo filtras como así, como te estoy diciendo, de OVH. ¿Por qué? Porque en el plan te va a filtrar withholding taxes, que en el actual no lo va a encontrar. Entonces te va a pasar que el overhead, cuando lo filtres así, va a parecer mucho más grande en el plan que en el actual, y después solo en un slide se ve claro por qué pasa. Pero esto no es menor, porque esto distorsiona un poco la visión que tenemos entre el plan y el actual. La idea era que esto esté en el enero, por eso también se metió en el restated de plan esto, pero bueno, los distintos desarrollos no llegaron, entonces recién va a estar en este cierre, lo van a estar impactando, y en el cierre de abril o mayo, ahí Cagua, corregime por lo que lo sabemos un poco, en el cierre de mayo, van a ser retroactivos para atrás los meses que faltan. Entonces, esto estamos... Sí, Michelle. Y ahí, Nacho, solo una duda de los efectos esperados. ¿De casualidad tiene una tablita de qué le va a tocar a cada país por los efectos de withholding taxes de los meses anteriores? Sencillamente no. No te voy a mentir, pero pues no. Después lo podemos ver con ellos, a ver qué, o podemos simular entre nosotros, a ver qué es cómo esto debería haber quedado entre los distintos negocios y ver cómo deberían haberse corregido. Okay. O tomando abril, más o menos ahí asumir que mes a mes. Sí, exacto. También podemos ver eso y ver más o menos un ballpark de cuánto estaría generando eso. Porque lo que es difícil es que vos hoy en el actual no podés saber el valor que tenés que distribuir. Entonces es el tema. Ok, va. Entonces, es el paso 1 de lo que vimos. Vale para los negocios. Tenemos los gastos del overhead, lo distribuyo por revenue y abajo lo corregimos y lo que vemos que en el plan, también para estar todo tranquilo, cuando Jess me preguntaba esto, che, ¿tiene el mismo criterio? Sí. El objetivo es que esto termine 50 en el lado de payments y todo el resto 50 en el lado de commerce. Ahora vayamos a los gastos. Como veíamos antes, ya vimos los gastos, los del overhead, ahora vamos a los gastos ya le dije que estamos un poco de gastos de efecto en PD de payments. Entramos al payment general, cómo se distribuye al subview. De vuelta un poco parecido al anterior. ¿Cómo vemos los gastos de payment general en el P&L? Vamos, PD, obviamente el P&L 1. Ponemos producto de origen, de vuelta, de origen. Payment general.
Esto es súper importante, como justo menos mal que Rochi nos preguntó eso, desfiltramos todo lo que en P&L 5 contenga OVH. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos con eso? Sacamos todos los gastos del overhead que se le tiran a Payment General, porque eso en este momento no los queremos ver, porque acá queremos ver los gastos cross fintech puros. ¿Ok? Porque recordemos lo siguiente, cuando tenemos los gastos de cross overhead de Meli, cuando se los tiramos a payments, una gran parte van a aparecer en Payment General. Si nosotros no desfiltramos OVH, acá va a aparecer, entre otras cosas, el PD Overhead Allocation que le llega a payments. Entonces lo tenemos que sacar. Por eso acá lo que estamos viendo haciendo producto origen, Payment General, desfiltrando todo lo que es OVH, los gastos propios del cross fintech. Y cuando vemos, tenemos acá 22 millones de dólares de salarios, Other P expenses. A ver, acá en Other P expenses tenemos lo grueso withholding taxes. Yo acá estamos pasados en el plan, como lo vemos, el actual tiene más withholding taxes Payment General que el withholding taxes. A ver si ahí me puede decir cuál es la razón principal por la que el Payment General tiene más withholding taxes que el plan. ¿Me puedes responder vos, Vicky? Distribución de net take rate, de net revenue, porque tiene una distribución de net revenue, ¿no? En esta Exacto, porque estos de acá, como habíamos dicho acá, cuando vos distribuís el overhead por revenues a payments, vos en el actual no podés distribuir los withholding taxes, entonces vos lo estás considerando como que son parte del Payment General. En cambio, en el plan yo ya sé que los withholding taxes que se generan cuando distribuyo por revenues a Payment General y facturo son de overhead, entonces al filtrar esto yo me lo saqué de encima, pero en el actual no se pueden sacárselo de encima, entonces por eso quedan acá embebidos como si fuesen gastos directos del Payment General. Entonces, acá es donde se ve lo que yo le decía antes. Che, tenés un montón de gastos de withholding, principalmente por esto, porque yo los puedo excluir en el plan, pero no los puedo excluir en el actual, porque se considera, al no poder excluirlos, los consideras como que son directos de donde estoy. Acá parado en el Payment General, los considero como que esos gastos impactaron ahí. ¿Estamos todos ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Acá es importante, como también otra cosa que nos preguntaba antes Rochi, es si yo acá filtré por P&L de origen, si filtro por Target 2 Product Final, Payment General, esto tiene que dar 0, porque todo, ¿qué quiere decir? Todo esto lo tengo que distribuir, como vimos antes. El Payment General es para distribuir entre los distintos negocios de FinTech. Entonces, cuando filtro el destino final, es decir, Payment General, ¿qué me quedó? Nos tiene que dar 0, o tendiendo a 0. Siempre, obviamente, ya queda algo por faltar distribuir, pero tiene que tender a 0, ser un valor muy chiquito. Pero cuando lo filtramos en view de origen, podemos ver el tamaño además que tiene, que son en los primeros 2 meses del año unos casi 40 millones de dólares. Ahora vamos a la parte que empieza a ser un poco más ya de puntual y más divertida probablemente. Una vez que está el Payment General, como vimos nosotros más o menos, tenemos 3.415 personas en febrero en los periods que son PDs de Payment General. Adentro de esos PDs hay 3 equipos, que el equipo de FinTech, que en su momento era el equipo de IT, dijeron, che, estos 3 equipos los podemos identificar y distribuirlos de alguna manera más precisa. Que esos son lo que van a llamar, no tiene que ver con otra cosa cuando escuchen semidirectos, pero acá esos 3 equipos de PD, dicen, che, estos son los semidirectos o indirectos, como semi-indirectos o directos, algunos dicen semidirecto, otros semi-indirecto, casi lo mismo, pero son equipos de Core Enablers, que son 1.483 personas aproximadamente, el equipo de User Accounts, que son 655, el equipo de Seller Experience, que son 201. Estos 3 equipos, como vemos acá, tienen un driver de distribución particular. Particular me refiero a que de estos 1.483, que son los Core Enablers, el equipo de IT pasa un porotaje de cómo esos 1.483 personas se distribuyen por subview. Acá acordémonos que siempre estamos hablando de gastos consolidados, nunca hablamos de país. O sea, el equipo dice, estos 1.483 trabajan. Después está el detalle. 20% para payments, para online payments, 5% para points, 7% para credits. Dice exactamente cómo se distribuyen por subview. Los user accounts, el acuerdo que llamamos con negocios, que la mejor forma de distribuirlas son los mouse. Entonces, también se toman los mouse por subview y de esa manera se distribuyen. Los 201 de Seller Experience, hay un ratio también fijo medio acordado en base al porotaje para cada negocio. Y después, el resto de los que quedan, que no se pueden distribuir, se distribuyen en base al PD, al share de PD directo de gasto de cada negocio. O sea, literalmente se agarran los gastos directos que tiene cada negocio, se arma un share y se distribuye. Entonces, por eso,
la conclusión que tenemos para distribuir Payment General es un driver ponderado en base al share de PID directo más estos shares de PID indirectos que se generan acá. Después lo vamos a ver más en detalle, pero para mí esta parte ya es súper importante, ¿eh? ¿Cómo se distribuye el Payment General por sub-BU? Hay 3 equipos en particular, estos 3, que tienen un driver, que son estos de acá. Y el resto, share de PID directo. Entonces, con él se arma un driver ponderado y se termina impactando en el P&L. Sí. Nacho, ¿cómo identificas esos 3 equipos directos? Bueno, es una gran pregunta, que es, en el P&L es imposible. Después lo vamos a ver acá. Dame un segundo y te lo explico. Así lo vamos a ir, pero es una gran pregunta porque en el P&L es imposible. Ahora seguimos. Entonces decimos, después tenemos 3, acá lo que vamos a ver es cómo vamos a ver los gastos de payments por sub-BU. Esto es importante. Cómo una vez que terminan distribuidos. Acá tenemos, como dijimos, cuando ponemos product de origen, payment general, tenemos viendo los gastos de origen. Y acá tenemos los 39 millones en el actual y los 35 millones de dólares en el plan. Ahora, de vuelta, si ponemos product de payment general como origen y después tenemos ponemos lo que nosotros usamos comúnmente, macro BU y sub BU, acá vemos estos 39 millones y estos 35, cómo quedan distribuidos por sub BU. Esto ya es final, o sea, porque ¿qué estamos viendo? Nosotros vemos PD, ponemos la sub BU que siempre vemos y ponemos como producto de origen payment general, desfiltrando siempre esto, ¿no? En la parte de OVH. Y así el P&L nos va a mostrar exactamente cómo están distribuidos los gastos del Payment General por sub-BU. Cuando lo vemos lo mismo por share, nos dan estos share. A ver, acá si alguien me puede decir por qué aparece commerce acá. Porque me aparece en el gastos de, cuando pongo Payment General, cómo se quedó distribuido, por qué aparece commerce como macro BU. El Payments On, ¿no? Hermosa respuesta. Exactamente. Donde tenemos Payments On, que entra la distribución del Payment General, pero nosotros en todos nuestros diccionarios los consolidamos como macro BU y sub-BU de commerce. Eso, cuando queremos ver más o menos cuánto es el 11%. El 11% del Payment General se va para commerce. Y después más o menos tenemos 24, 25 en lo que es acquiring, 60, 64 en la parte de fintech. Y acá lo que esto es literalmente también, sí, acá sirve porque estos son los números reales del actual. Es el year to date de cómo Payment General está distribuido por negocio, actual y plan. Ahora un poco, entrando en esto, en un deep dive de lo que acabamos de ver, es lo siguiente. Y quizá también vamos a responder la pregunta que creo que fue Kawa, ¿no? El que nos hizo la pregunta de cómo se identifican esos muchachos, que no se puede. Esta es la fórmula literalmente de cálculo de cómo hacemos el driver de PD de Payment General. ¿Qué tenemos? Core Enablers, acá tenemos el ratio que está establecido con Negocio Corp y con IT de cómo se distribuye por su BU. O sea, te dicen, los Core Enablers se distribuyen. 23 son para Payments On, 9 para Online Payments, 15 para Point, 5 para QR, 11 Credit, 29. Esto es literalmente como están. Este ratio se actualiza una vez por año y se va a monitorear una vez por trimestre para ver si sigue teniendo sentido. Y también para que todos estén de acuerdo, todos ok, tranquilos, usamos el mismo en el plan que en el actual. User Accounts. Estos son los MAUs. Se actualizan en el reactual una vez por trimestre. En el plan es la información que nos pasa ahí el equipo de FinTech, de SparkCore FinTech, y entonces tenemos el actual cómo se distribuye por su BU y el plan cómo se distribuye por su BU. Como ven, la verdad que está bastante alineado, entonces también acá tenemos cómo se distribuyen estos. Y los Seller Experience es lo mismo. Se actualiza una vez por año, se monitorean en forma trimestral, alineados con Negocio Corp y con IT, y de esta manera se distribuyen los Seller Experience. Ustedes también usamos el mismo que se utiliza en el real. También esto se termina actualizando en diciembre y por eso se metió en el restate y de plan los mismos datos que tenemos. Acá esto es lo más importante y también como dijo Kawa. Los semi-indirectos, estos no se pueden identificar en el Payment Chain, no se pueden identificar en el P&L. Entonces dicen, che, bueno, ¿y cómo hacer reporting para hacer esta distribución? Literalmente funciona que FinOps le manda un mail a People identificándole a estas personas y People le manda un estimado de la masa salarial de esa gente y con esa masa salarial que les pasa se arma el driver ponderado que tiene. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es ver si es posible identificarlos de alguna manera, aunque va un poco en contra de la estructura de secos que tenemos hoy, pero creo que vemos todos que sería un poco más transparente a la hora de ver el gasto, pero en el P&L no se puede. Y cuando uno quiere literalmente ver el peso que están teniendo, hay que ir a la hoja de trabajo de FinOps y ver qué
share tiene el peso según lo que People le mandó. Literalmente le mandan un mail con las personas que son y People devuelve un share de gasto salarial. Y lo último, el otro que nos queda, porque dijimos, che, estos son los semi-indirectos. Tenemos el share de pi directo de cada negocio, literalmente. Entonces, acá lo que tenemos, este driver, acá acá podemos ver los videos contra plan. Por ejemplo, Crates, ahí que seguramente le va a interesar mucho. Tenemos a Crates, que tiene más share de lo directo contra plan. Y Point, por ejemplo, tiene mucho menos del share de lo directo contra plan. Esto probablemente lo más lógico cuando le mostramos esto es que tenga que venir medio alineado con el tema de headcount. Entonces, si vos Crates está pasado contra plan, y si ves Point tiene menos headcount contra plan, entonces de esa manera es como que debería verse los distintos gastos que tenemos de esa manera alineados, digamos. Cuando uno gasto directo debería estar muy relacionado a lo que es headcount. Cuando metemos todos estos 4 conceptos en una licuadora, ¡pum!, nos queda el driver de SubView. De esta manera es cómo se distribuyen los gastos de Payment General Cross. O sea, cuando vemos hoy la diferencia que tenemos en el actual, es Point está recibiendo menos gasto y Crates está recibiendo menos gasto. Esto es producto de que tenemos este share directo de acá. Y esto en parte también es por esto, digamos, que hablamos antes. ¿Por qué? Porque Crates es parte de la distribución del overhead. Al mandarle gasto del overhead a Crates, se generan withholding taxes, que en el caso de Crates, al no poder separarlos, los identificás como que son directos, cuando en realidad son plata del overhead. Entonces, Crates en su masa de gasto directo tiene withholding taxes que en realidad no le corresponden. Entonces, ahora lo que debería pasar es que a partir de los próximos meses, cuando en el actual ya empiecen a tomar esta información bien pura, debería bajar el gasto de Crates y debería estar alineándose con el resto. Más allá de que, obviamente, tiene un poco genuino porque tiene más headcount que el plan y los otros negocios tienen un poco menos, entonces también ese share donde le está creciendo mucho. Acá llegamos a la verdad que esto es clave. Si no entendimos más allá de que el tiempo se nos pasó, pero llegamos por lo menos hasta acá entendiendo esto. No sé qué hora es y no sé si todos se pueden quedar 10 minutos más o si lo cortamos y agendamos otro espacio. Y si no sigamos y de última queda grabada, Nacho. Bueno, ustedes, ¿no? Perfecto. Por lo menos no terminamos sé, digo- FinTech. ¿Les parece que damos 15, 20 minutos más y terminamos FinTech? Va. Sí. Dale. Perfecto. Nacho, Entonces, sí. todo lo que es la nueva BU de software, ¿está cayendo dentro de Point ahí en el 84S? Todavía queda dentro de Point, exacto. Porque me habían dicho que eran gastos semidirectos de Seller Experience, Sí, son esos. pero que no tenían nombre y apellido, porque eran como tantas horas les calculaban para distribuirlo. Exacto. Por eso, lo de software, la verdad, el grueso de lo que estoy justo viendo con IT es, IT los cataloga como software, con Juan y Morano, dice, van a seguir estando adentro de Seller Experience, y por eso el ratio con este medio fijo que se acordó en su momento era porque estaban ahí adentro, entonces por eso el grueso es de Point. Point, por eso llamamos lo de software que hoy todavía consolidan Point. Ok, pero ¿se podría distinguir por software? Sí. Todavía no, pero sí podría, digamos, porque todavía nadie lo hace a ese nivel de software, todavía está medio vago, pero sí, la idea es que se puede hacer así para que el producto software todavía se pueda identificar bien el gasto. Ok, gracias. Parece un poco, no, perfecto. Entonces acá, como un poco medio de conclusión, y también para que todos tengan un poco más de data de realidad, lo que tenemos es lo siguiente. Nos paramos en FinTech y cuando ponemos, nos paramos en Payments, para ser más precisos, y podemos salir. Este es el gasto total de Payments. Acá tenemos FinTech, porque acá como está LON también lo excluimos. Si nos paramos exactamente en FinTech, decimos, cuando vemos enero y febrero, enero cerró con 162 millones del actual y 170 millones de plan. Cuando nos podemos parar, ¿por qué? Con la apertura que podemos tener es, nosotros podemos ver si el gasto es directo, si el gasto es cross FinTech o si el gasto es cross Meli en cada uno de los negocios. Acá es importante cómo esto lo podemos ver en un panel. Cuando queremos ver la parte directa, nos paramos en cada una de las subviews que tenemos nosotros como diccionario, esta que vemos acá. En el producto de origen, acá excluimos lo que es Payment General, porque es la parte que nos va a venir del cross, y excluimos todo lo que dice P&L 5 OVH, porque esto es lo que viene del overhead, y ahí vamos a ver literalmente los gastos directos de cada negocio que le va llegando. Después tenemos la parte del cross fintech, que lo que hacemos es nos paramos en la subview
filtramos producto de origen, como vimos, Payment General, y excluimos todo lo que tenga la palabra OVH del P&L 5, y ahí vamos a poder ver los gastos cross fintech. Y los gastos cross-MELI, que en un momento nos preguntó Roger Anota, es literalmente nos paramos en la sub-BU, filtramos en P&L 5 OVH y vamos a ver todos los gastos cross. Entonces, de esa manera, cuando tenemos un P&L, podemos salir los gastos de fintech entre directo, cross-fintech y cross-MELI. Todavía vamos a tener algunos deltas, productos de que, de eso de los withholding taxes que yo les comentaba, cuando uno vemos, che, en el plan tengo mucho más, si lo vemos acá se ve, en el payments, mucho más cross, muchos más gastos en el plan que en el actual, producto de que en el plan hay mucha plata de withholding taxes que nosotros la podemos catalogar como gastos de overhead y todavía en el actual no se puede. Entonces, acá tenemos gastos que nosotros estamos considerando en el plan como cross-MELI, que es cross-MELI la realidad, y que en el actual todavía está embebida. Una parte acá en directo, sobre todo la parte de credit e insurtech, y la parte de cross-fintech con la parte de payment general y esos withholding taxes. Entonces, esto es la manera en que nosotros podemos explicar cómo está el gasto de fintech por sub-BU. Y cómo es la manera, podemos identificar cómo es la parte directa, cómo es la parte cross-fintech y cómo es la parte cross-MELI. Y cuando es cross-fintech podemos entender cómo se distribuye. Cuando es cross-MELI podemos entender cómo se distribuye. Y después llegó la hora de entender cómo se distribuye por país. Pero lo más importante acá lo que llegamos es, tenemos súper claro cómo cada sub-BU quedó distribuida actual contra plan, ya sea por gasto directo, por gasto cross-fintech o por gasto por cross-MELI. Y ese es el paso 1 a la hora de entender un gasto. ¿Por qué esto es importante para todos? Me dicen, che, pero yo veo un país. Entonces, cuando uno quiere ver, por decir cualquier cosa, online payments, Chile, lo que primero va a tener que entender es qué le pasó a online payments. Todos los que estemos acá vamos a ver lo mismo, digamos, ya sea online payments Argentina, Chile, Brasil, lo que va a tener que entender es primero qué le pasó a online payments y lo vamos a poder descomponer de esta manera. Che, ¿tuvo más gasto directo o no? Después vamos a poder tener headcount asociado. ¿Tuvo más gastos cross-fintech o no? Podemos ver el share y el gasto de origen para entender qué pasó en el payment general. Y podemos también tener gastos cross-MELI, si tuvo más share o hubo más gasto cross-MELI. Y después, sí, como dice acá, una vez que están los gastos determinados por la sub-BU, nos vamos a meter en el P by site. Pero hasta acá es importante, todos nos quedó claro y entendemos bien cómo quedan. Sé que van a tener todos muchas dudas y también es importante, por eso vamos a tener muchas sesiones y lo vamos a reforzar. Y es importante que esto no sea solo que lo estamos explicando acá, quedó grabado y después no. Porque si no lo terminamos de entender bien, para mí es importante que todos pregunten todo lo que les parezca. Sí. Nacho, habías comentado la parte del withholding que no está saliendo en el actual. Va a salir, ¿verdad? Hay como un trabajo ahí para que en este cierre ya va a salir en el mes en curso. De abril o de marzo. En el cierre de marzo, perdón, el cierre de marzo ya va a estar vivo. Pero en el cierre de mayo van a resetearlo para atrás los meses que faltan para atrás. Súper, ok. De hecho, por eso, en el plan los metimos porque teóricamente en el actual iba a estar desde enero. Hubo un par de desarrollos que se atrasaron y no llegaron, por eso que no están desde enero en el actual. Pero bueno, entonces acá todos, sobre todo acá creo que hasta los más contentos hasta acá son los equipos de SPAC FinTech, donde acá creo que tiene la apertura cuando uno lo ve por negocio, a entender, podemos ver bien claro, esto es febrero, year to date, qué nos pasó en cada negocio abierto entre directo, cross FinTech y cross MELI. Con la particularidad, que para mí es lo más importante siempre entender de lo que preguntó Kawai, cuando hablamos de los semi-indirectos, es imposible buscarlos en el P&L. Estamos viendo si lo mejor es que aparezcan, pero hoy no se pueden porque a nivel estructura del P&L, los semi-indirectos son parte del Payment General, están ahí adentro embebidos. De la manera, como vimos, que se manifiestan, es que al momento de distribuir el Payment General, son parte de un ponderado con un driver particular, que son estos tres que vemos acá. Pero bueno, ¿estamos para pasar a P by Site o ya perdí a todos? ¿Están todos muertos, todos me odian? Bueno, vamos a pasar a P by Site. P by Site. Como lo importante de P by Site, ¿qué es P by Site como a grandes rasgos? Es la corrección de los gastos por sub-BU entre los distintos países. Antes, la gran mayoría, quedémonos con el concepto que se distribuía por métrica y tenía algunos temitas de la parte contable. Hoy nos aislamos 100% de lo contable y pasa a ser una distribución de gestión en base
al porotaje del equipo de Haití. El equipo de Haití, literalmente lo que viene y dice era, como en la parte 1, como nos preguntó Miguel, dice, che, ¿qué hace Haití? Dice, esta persona trabaja para esta iniciativa, y esa iniciativa tiene una sub-BU, y una sub-BU impactada en el workforce. Ahora, en esta parte del proceso, lo que dice es, esta iniciativa es para este país y tiene tantas personas. Vamos acá, lo que puede marcar esa persona puede ser que sea para un site específico, o sea, dice, esta iniciativa es para México, puede ser multiple site, puede decir, esta iniciativa es para México y Argentina, o puede marcar el campo all site, que viene y dice, che, esta impacta en todos los países. Importante. Entonces, cuando dice una persona, che, esta iniciativa tiene 2 personas y es para México, como habíamos dicho, esas 2 personitas van a México. Cuando dice que es multiple site, dice hay 2 personas y son para Argentina y México, para abrir entre Argentina y México se usa la métrica corporativa del negocio en el que estamos hablando. En este caso, TPN, si estamos hablando de Line Payments, se va y se busca el share entre Argentina y México del TPN de Line Payments y de esa manera esas personitas se distribuyen entre Argentina y México. Y cuando eso el site es lo mismo, nada más que se incluye a todas las personas. Dice, esta iniciativa de Point tiene 2 personas y es entre todos los sites, se agarra el TPN de Point en todos los sites y de esa manera esas 2 personas se terminan distribuyendo por los distintos países. De esa manera se arma un share por negocio, por país, y eso es lo que se aplica al PNL, y eso es lo que se busca que termine cayendo. Lo que es importante, es esto importante, cuando el equipo de Haití carga, lo carga con el sense de en qué país va a impactar el desarrollo desde un año desde su deployment. O sea, tiene que tener en la cabeza en qué países se va a impactar ese desarrollo en el próximo año, y con esa lógica es que marca alguno de estos campos que vemos acá. Entonces, estamos todos ok, esto es lo más importante, ¿eh? Esto es site specific, lo marca a un país en particular, y cualquiera de estos 2 casos, a la hora de distribuirse entre países, se usa la métrica corporativa. Métrica corporativa que decimos, 3P, 1P, CDT, Shops, Successful Item, en Shipping, los Successful Item Ships, en Ads, los clics, en Biz, los Unique Buyer Contacting, y en FinTech, el TPN o lo que sea equivalente a TPN, como en el caso de InsurTech, las pólizas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vemos el P&L por P by Site? Literalmente cuando ponemos P&L 1, Product Development, lo que nos va a aparecer es esta cuenta, ajuste managerial de P by Site, que tiene en Local EBIT, por ejemplo en este caso cualquiera, decía 8 millones, y cuando vamos a la parte de Corp Adjustment, lo que tenemos es la reversa de ese gasto. ¿Por qué? Porque acá recordemos que es un gasto de gestión, no impacta en nada el EBIT contable. Entonces, el equipo de cabo cuando tira los diccionarios le pone local EBIT a un ajuste managerial y el Corp Adjustment a esto los diccionarios lo tiran ni el P&L 4 ni el P&L 5, el P&L 4 de esto es reversa, ajuste managerial P by Site. Por eso si le sacamos los filtros de local EBIT, no va a generar ningún impacto, porque esto contablemente no tiene ningún impacto. Pero sí, al poner local EBIT, obviamente lo que vamos a hacer es este ajuste. Por eso ahí es Chelco, yo te decía, lo bueno y lo malo que tiene esto es que vos, si agarrás tu P&L y analizás esta parte de acá, sin el ajuste by site no te sirve para nada, porque esta cuenta regularizadora regulariza todos los conceptos. Entonces, por eso es que viene a no tener tanto sentido. Lo que hay que hacer es, entender, ir acá y ver qué le pasó a K-Sub-View y después ver cómo K-Sub-View se distribuyó por país. Que un poco es esto. Digamos, vayamos al ejemplo de Online Payment. Cuando esto me da miedo que no cruce, pero bueno, acá me juego toda la vida. Online Payments, el total te dio en el actual 18,1 millones y en el plan 19,8 millones. Si damos una matriz, diríamos, mira, Online Payments en el actual dio 18,1 y en el plan dio 19,8. No se ríen, ya saben que lo chequeé porque si no, ahí está mi jefe me dice, me echaría en cara, así que lo revisé antes. Entonces, ¿qué decimos? Ahora, después lo tenemos que ver por cada uno de los países. Entonces, lo que decimos es, Online Payments, ¿cómo se distribuyó? 48% Brasil, en el plan, en el actual tiene 43,8%. Entonces, como vemos acá, Brasil está viendo un ahorro de 1,6 millones de dólares y cuando tendría que explicar qué pasa Online Payments Brasil, yo vengo y te diría, Online Payments tiene un ahorro de 1,7 millones de dólares en el consolidado. Cuando lo queremos ver producto de qué, probablemente está absorbiendo principalmente menos gasto de cross-mailing. Y lo que tiene acá es menos share de PD by site.
Antes tenía 40, en el plan pusimos 48 y en el actual dice 43,8. Y lo mismo, obviamente, pasa en todos los negocios y para todos exactamente los países. Acá lo importante a la hora de tener en cuenta estos assumptions que dijimos acá de cómo se hicieron los PE by site. En el caso de FinTech, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno ve el actual, el ejercicio de PE by site está a nivel porotaje. Es un giro, cuando uno puede descargar cierta información, va a haber un giro inmenso a nivel poroto por poroto, a donde termina impactando el desarrollo. En el plan, cuando nos juntamos con todos los equipos de IT, con todos los equipos de negocio, los equipos de IT no llegan a ese nivel de granularidad, como para decir, che, voy a planificar el poroto para el año que sigue. En el caso del equipo de IT de FinTech, lo que se alineó fue, hizo un ejercicio de planificación para el año 2025 simplificado. Simplificado, ¿qué quiere decir? Que no tiene granularidad a nivel iniciativa y tiene un dato promedio anual. O sea, no tienen pacing, no tiene calendarización, o sea, no hay uno para cada mes, sino que te dice, che, es uno anual. Entonces lo que nos puede pasar es que quizás los primeros meses del año tenemos ahorro y después lo vamos a tener que compensar porque el dato que tenemos es anual. Esto se validó y se ajustó en enero con Negocio Corp. Cuando hablamos de Negocios Corp, hablamos del equipo de Juan y Morano en el caso de Acquiring y con el equipo de Paco Pupi en lo que es FinTech Services y con el equipo de Ale Fontán. Y es el dato que está impactado en el plan. En la parte de e-commerce, lo que tenemos todavía quizá un poco más volátil, es que el equipo de IT de e-commerce nos dijo, nosotros no tenemos expectativa de que esto cambie mucho y no vamos a poder poner músculo a hacer esto para planificar porque creemos que no vale la pena por el delta que puede generar. Entonces, lo que se alineó en la staff de leadership de e-commerce es, se va a usar siempre el último dato disponible del actual. O sea, en el plan lo que se hizo fue usar el último dato disponible del actual para la distribución por país del PE by site de las iniciativas de e-commerce. Entonces, eso es súper importante, ¿eh? Commerce. Por eso también, ¿qué pasa? Cuando nos preguntan, che, ¿podemos comparar las iniciativas del plan contra las del actual? La verdad es que no mano a mano. Por eso, porque uno puede bajar en el actual hoy, en el caso de payments, un montón de iniciativas a mucha más granularidad que la que tenemos en el plan. Y en el caso de e-commerce es comparar lo que hay hoy contra lo que había en octubre, porque lo que es el último dato disponible cuando se hizo. Entonces, por eso también es cuando el nivel de detalle que podemos llegar a la hora de poder explicar la diferencia en el PE by site. Sí, importante, acá lo que dejamos son estos links súper útiles que son este dash. La gente, después podemos bucearlo, si quieren ponemos un espacio también para ver cómo se bucea y se puede descargar información. Ahí se puede descargar la información del real, de poroto por poroto, cómo el equipo de IT está poniendo de lo que impacta en cada país. Entonces se pueden revisar cuáles son las iniciativas directas de cada país en cada negocio o cuáles son las iniciativas cross-site que están impactando en cada uno de sus países. Y después acá también lo que tenemos es el detalle del plan que se usó para FinTech y el detalle del plan que se usó para Commerce. Lo que quizás se pueden ver, y si bien no pueden ser comparables mano a mano, lo que uno puede ver es decir, bueno, mira, cuando hice el plan, me habían puesto tantos PDs directos y tantos PDs por iniciativa directa y tantos PDs por iniciativas cross, y ahora tengo estos PDs y por iniciativa directa y estos por el cross. Si bien no vas a poder machar iniciativas, por lo menos va a ser indicador de eso, de cantidad de PDs, al menos que en a grandes rasgos se pueden estar impactando. Sí, Jess. Yo hay nada más una duda, Nacho. En el caso de e-commerce que comentabas, se tomó el último dato, es decir, todo el plan quedó todos los meses flat. Flat, por eso, esto es importante esta parte, mira, que es una buena pregunta. Lo que se toma el dato es el dato del equipo de IT. O sea, el equipo de IT dice, es site specific, multiple site y all site. Y lo importante es que, ¿por qué digo esto? Porque estos de acá, acuérdense que para distribuirse por país es una métrica corporativa. Entonces, lo que el equipo de IT marca acá, sí, es flat. Lo que lo va a hacer variar es la métrica corporativa de cada mes. ¿Me explico? Ok, ya. Por la duda, si lo repasamos. Por ejemplo, acá el equipo de IT dijo, una iniciativa X de 1P tiene 10 personas y va entre México y Argentina. Nosotros lo que tomamos de ese dato son 10 personas entre México y Argentina. Después, para distribuirlo entre México y Argentina, que es por métrica, tomamos la métrica que se va actualizando en el plan. No es que tomamos la misma métrica que se tomó en octubre. Ya, ok, ya. Pero sí el dato de IT. Listo. Gracias, Nacho, por la aclaración. No. Igual ahí, Jeff, por la duda, también esto es,
cuando se revisó esto a nivel con Ari Japten y con Sole de Mateo y con todos los senior VP de IT, su expectativa es que esto no tenga grandes variaciones. Por eso es que nos dijeron que el diferencial que puede generar no es tan grande, 1 o 2% por país, y que también en el caso revalidado con todo el leadership de e-commerce no era tan grande. Siempre con la salvedad de que, porque ellos decían que nosotros nos pongamos a hacer esto en forma detallada, no garantiza que lo vayamos a hacer perfecto. Entonces es como diciendo, por el delta que puede llegar a generarse, es cierto, es el primer ejercicio, quizás si este es el primer año que lo vemos, si tiene mucho delta podemos revalidar ese concepto, pero por eso es que no se puede cambiar. Y atado a esto, también es importante, muchas veces nos preguntan, el tema forecast. Entonces, ahora en el forecast, por ejemplo, que lo vamos a actualizar, lo que vamos a hacer es siempre agarrar el último disponible en el caso de e-commerce. Lo que vamos a hacer es agarrar el último el lateral que haya disponible y le vamos a actualizar por el lado de métricas. Y eso va a pasar probablemente en cada uno de los ejercicios de planning que tengamos. Target setting, forecast y plan. El último que esté disponible es el que se va a usar. Pero es importante esto, que usemos estas cosas para tener en cuenta. En este dash se puede ver las iniciativas del real y en estos dos GDOC están lo que se usó para el pilotaje de fintech y de e-commerce. Entonces está el detalle de cada una de las cosas que se puede ver. No son comparables uno a uno, pero sí a grandes rasgos por lo menos nos deja bucear en cantidad de headcount o cosas que puede haber. Pero esto, por lo menos quedamos bien claro en el tema de fintech, para mí es importante. Después obviamente está todo lo de e-commerce, que después agenda nuestro espacio, porque si no va a ser muy rápido y no nos va a servir. Pero sí para mí es importante que todos tengan en claro que decir, estos son datos del febrero year to date, Entonces si uno realmente puede agarrar, si uno agarra el year to date de cada uno, vamos a pararlo en cualquier lado. Acá, México, Point. Cuando uno dice, che, yo en Point tengo un ahorro de 1.4 millones de dólares, lo que la explicación que tenemos que venir acá es decirle, che, yo tengo en el Point consolidado 6,7 millones de dólares de ahorro, y cuando vamos a ver por qué Point consolidado tiene 6,7 millones de dólares, y mira, tengo menos gasto de PI directo, se puede ir a ver como vimos Point directo y ver que tiene menos salarios, tiene menos gastos de cross fintech, y probablemente vamos a tener dos casos, o sea, o hay menos gastos cross fintech o hay menos share. Entonces recuerden acá digamos el payment general, o sea, ¿hay menos gastos cross fintech? No, entonces seguramente lo que pasa es que hay menos share, y cuando lo vemos acá tiene menos share. Y después hay menos gastos cross-mailing, también probablemente producto de que acordemos esto, ¿no? Este share, al fin del día, también se le aplica a los gastos cross-mailing que terminan impactando en payments. Entonces, ahí se explica, che, ¿por qué Point tiene menos plata? Y cuando estábamos en México en particular, encima tiene menos plata, México tiene menos porcentaje por porotos, por PI by site, que lo que estaba planificado. Tenía que se iba a llevar 15,3 de top point y se está llevando 13,3. Entonces, de esa manera es que es la explicación de qué pasó en la cajita de Point México. Y así, en cada una de las cajitas que ustedes pueden estar viendo en el panel. Sí, no sé quién es, pero puede hacer una pregunta. Nacho, no sé si me dijiste, ¿la base para el PI by site es todo el gasto de PI o es solo corporativo? No, es todo el gasto de PI. Ok. Ahí, en ese punto, pues, fue discusión de muchos lados. Por ejemplo, ¿por qué? Porque acá también lo que empieza, ¿a qué se refiere Kawa? Por ejemplo, para estar todos alineados, es, si hay un gasto local de Point México, que es de Point México, el PI by site lo va a agarrar y lo va a tirar para todos lados. Esto quiere decir que si hay un one-off, por decir de cualquier cosa, de Office Expenses de México, la parte que le llega a PD, que igual la gran parte es corporativa, pero hoy por este tema más es un gasto local, o en realidad el más importante de todo son los withholding taxes, para decirlo de alguna manera. Esto es lo que vino podemos estar de acuerdo o no, pero lo que termina haciendo es que los distintos withholding taxes y los distintos países al fin del día se terminan distribuyendo entre todos los países. Si un país tiene una tasa de impuestos muy alta, acá se está descargando en el resto de los países porque la terminamos pagando entre todos. Entonces fue una discusión grande. También en Kawaii pasaba mucho de que esto, sí, viste, para el problema que teníamos siempre era si la facturación intercompany la hicieron bien y no capturaron todos los gastos, al fin del día esto te aísla de que la facturación intercompany esté mal hecha. No, yo lo entiendo, y al final es como un gasto de todos, y bueno, es como que tampoco depende de en qué site está la persona, ¿no? Exacto. Si no te conviene más siempre ser el país exportador porque no te conviene los withholding taxes. Exactamente. Entonces era un poco con esa lógica también atrás de que, obviamente, termina una cuota de quizá, alguna cosa que quizá no estaría bien que se distribuya entre todos los países, sea algo muy local, pero bueno, la idea es, por suerte también lo que nos está pasando es como
parte de lo que le decíamos de que tenemos mucha plata de withholding taxes, hay una iniciativa que se está llevando con todos, es que se llama, según la escucharon, se llama Local for Local. Lo que está tratando de identificar son roles locales de manera que no terminan facturándose intercompany y genera un ahorro de withholding tax. Eso aproximadamente se nos ahorra entre unos 10, 12 millones de dólares por año para el final de Meli. Entonces, eso significa marcar PIDs como locales. Entonces, si marcamos PIDs como locales, no se estarían quedando en el país y también eso sería un problema. Entonces, también por ese lado, nos está salvando de esas cosas, por ejemplo. Gracias. Perfecto. Pero bueno, nada, espero que les sea útil. Igual después también le va a circular como un giro para que nos vayan poniendo algunos comentarios de que vamos a generar una sección 2 porque nos falta todo lo de commerce. Ahora les voy a pasar la PPT y van a ver que está toda la parte de commerce, lo mismo. Pero nada, para mí lo más importante es que lo revisen. Por favor, revisémoslo, porque para mí es importante, como decíamos al principio. Nos va a dar el conocimiento parejo a todos. También los va a dejar hacer análisis independientes de muchas cosas, que creo que es lo más importante de todo, cuando evitar cuello de botella y cada uno tenga la independencia de poder hacer los análisis que considere, pero también la idea de pasarles este feedback, que también, bueno, che, nos gustaría profundizar de esta manera porque no lo vimos, o repetir algo que no quedó muy claro, así que eso para nosotros es súper importante. Yo ahora después les voy a compartir la PPT, segura, les pido si es que, no sé si le voy a poder pasar todo el universo, pero por la duda si alguien ve que alguien no está copiado, distribúyanlo dentro de sus propios equipos, así todo lo tenemos como link. Después, de vuelta, vamos a estar buscando el segundo espacio durante esta semana, antes de que esté el cierre, para explicar la parte de e-commerce y también para dejar algún espacio en que si queremos volver para atrás y volver a refrescar algunos conceptos que son sumamente importantes. Pero bueno, si alguien tiene una consulta final o ya nadie me quiere escuchar más. No, muy buena, gracias Nacho. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias Nacho. por el Muy espacio, bueno. Nacho. Bueno, muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos. Nacho. Gracias.